Bueno, la parte de ginecología 2, después del tema de exposición, vamos a tratar temas como papilomavirus, la parte oncológica, sobre todo los cánceres más frecuentes que vienen, pues, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer endometrial. Cáncer de ovario viene muy poco, más que todo lo he tratado de enfocar como tumores ováricos, ¿no? Como algún esquema, que son las preguntas puntuales, lo que es la parte de anticoncepción, menopausia, osteoporosis, y lo que es uroginecología, lo que es incontinencia urinaria. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos. Hablemos sobre el papilomavirus humano. Repasando, pertenecen a la familia del papiloma viridae. Ya no son los papomavirus, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya tienen su propia familia. Papiloma viridae. Dentro de lo que es su genoma tienen un ADN circular, tienen una calza proteica sin envoltura. Y el tropismo o la afinidad a qué tipo de tejido es el epitelial. Sobre todo epitelio, mucosas, ¿no? Y principalmente la mucosa genital. ¿Estamos de acuerdo? Mucosa cervical, mucosa vaginal, mucosa vulvar, epitelio vulvar, ¿estamos de acuerdo? Epitelio mucosa anal, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Básicamente eso. Dentro de los grupos de virus hay más de 100 tipos, y he dicho, no hablen de serotipos, porque acá estamos hablando que tienen predominio del tipo tisular, no están en sangre. Entonces serotipos significa que están en sangre, no tipos virales, ¿no? Y que va a diferenciar a un tipo de otro es básicamente la secuencia nucleótida de su genoma de su ADN circular. ¿Estamos de acuerdo? Les dije el esquema del papilomavirus humano, básicamente puntos importantes, que dentro de los elementos, el elemento E2 que se encarga de regular la parte transcripcional, y la parte los elementos E6, E7 que son los en realidad que le dan el poder oncogénico a los virus, ¿no? Ahora, no todos los tipos virales tienen ese E6, E7, ¿no? Ahora, ¿por qué son con genes de tipos virales? ¿Qué es lo que hacen? Les había mencionado, como tenía tropismo a nivel tisular, tropismo a nivel epitelial, lo que hace es introducirse en el núcleo de las células epiteliales, sobre todo de las epitelios genitales, como les dije, ¿no? Ahí va a replicar, ¿no? Y de ahí es donde se puede dar la transformación a nivel de ese genoma. Los elementos de alto riesgo, el 16, 18, 31, 75, 45, que son los más conocidos, de ahí todos los demás, y los de bajo riesgo, 6, 11, 40, 42, 30. El elemento E6 y E7 son la parte oncogénica, y básicamente porque suprimen genes de supresión tumoral. En el sistema inmunológico del ser humano hay genes que se encargan de suprimir los tumores, evitan la aparición de tumores. ¿Cuáles son esos genes? El P53 y el RB. Entonces se ha visto que estos oncogenes E6 y E7 bloquean la supresión tumoral. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, carta libre para proliferación. ¿Estamos de acuerdo? El E6 suprime el P53 y el E7 al RB. ¿Cuál es el principal medio de transmisión del papilomavirus humano? Es la vía sexual, el coito. ¿Me dejan entender? Si les preguntaran el preservativo tiene protección contra el papilomavirus, es baja la protección del preservativo contra el papilomavirus humano, 30%. Ya, por si acaso. Ahora, como dato adicional les proporciono que los tipos 6 y 11, que son los de bajo riesgo, son generalmente los que producen las verrugas genitales externas. Entonces, verruguitas que han visto sus pacientes, ¿no? Pequeños verruguitas que están a nivel bulbo vaginal, bulbo perineal, ¿no? Son generalmente producidos por los tipos 6 y 11, que son de bajo riesgo, no tienen poder oncogénico. Ahora, ¿cómo hago diagnóstico de infección por papilomavirus humano? Quiero aclarar dos cosas. Una cosa es la infección por PBH, infección por papilomavirus humano, y otra cosa es la lesión premaligna, y otra cosa es el cáncer del cuello uterino. Son cosas totalmente opuestas. Ahora, se ha demostrado que la génesis del cáncer de cuello uterino parte en la infección del PBH. Es una infección crónica, persistente en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ya ni. Pero si tú una persona, no tú le diagnosticas infección por PBH, no le vas a decir que tiene cáncer, pues no va. ¿Me dejo entender? No va. No son sinónimos. Le hago la aclaración porque muchas veces confundimos. Y es que a veces para diagnosticar infección por PBH, infección por papilomavirus, se recurren a las mismas técnicas que se pueden utilizar para hacer screening de células de lesiones premalignas. ¿Me dejo entender? Entonces, quiero aclarar eso. Bueno, para diagnosticar infección por PBH tienes uno, inspección directa.
paciente en posición de anatomía, evaluación, visualización, en la parte vulvar, en la parte vaginal y ver si hay esas lesiones tipo verrugales, ¿no me dejo entender? O esas lesiones blancas planas, ¿estamos de acuerdo? O esas lesiones condilomatosas. Esa es una forma de diagnosticar papilomavirus humano. La otra es a nivel del que es con la prueba citológica del Papa Nicolau. Y ahí vas a encontrar un elemento citopatológico importante que se llama coilocito. Si te forman coilocito quiere decir que es la forma patológica o la forma anatomopatológica de demostrar infección por PVH. ¿Y qué es el coilocito? Son células epiteliales donde en el núcleo un poco fermentado y sobre todo aparece un halo perinuclear. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la otra forma de diagnosticar es infección por PVH es a través de la evaluación microscópica, donde vas a ver algún tipo de lesiones, sobre todo las lesiones blancas, las lesiones en punta o el puntillado o las lesiones en mosaico, ¿no? Ahora, si tú ves una lesión en aceto blanco, una lesión en puntillado o en mosaico, no significa directamente infección por VIH, significa que es una lesión sospechosa y al momento de biopsiar ahí ya puedes determinar si tiene infección por PVH o no. ¿Estamos de acuerdo? Les dejo bien claro. Entonces, colposcopía no es un diagnóstico directo, sino un diagnóstico indirecto. Primero, visualizo lesiones sospechosas y después de visualizar lesiones sospechosas, procedo a la biopsia y en el diagnóstico anatomopatológico en la biopsia, bueno, comprobaremos si hay infección por VIH. Ahora, ¿cuál es ahora, por decir, el gold estándar para determinar si hay infección por VIH activa o no? Las técnicas de hibridación del DNA. ¿Estamos de acuerdo? O sea, captura del DNA del PVH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos técnicas. Una se llama captura híbrida, ¿ya? Captura híbrida. Y la otra se llama cadena polimerasa reactiva de PVH. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En la cadena, en la PCR, o en la cadena polimerasa reactiva, te va a tipificar exactamente, para la redundancia, qué tipo. Si es 16, 18, 36, 32, 34. O sea, una individualización del tipo. Primero, si hay presencia de infección por VIH y dos, de qué tipo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en la captura híbrida lo que te va a determinar son dos respuestas. Primero, si está presente o no presente la infección por VIH. ¿Entienden? Y segundo, te va a decir si son PVH de bajo riesgo o de alto riesgo. O sea, más general. ¿Entiendes? Más global. ¿No? Entonces tú no sabes si va a ser el 16, 18, 45, 33. No, si no te dice de alto riesgo, vete a saber cuál de los de alto riesgo son. ¿Entiendes? Te dicen global. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la captura híbrida. Pero las dos son técnicas útiles, ¿no? Para determinar técnicas. Dato adicional. Si yo tengo una paciente que le hago por primera vez una técnica de PVH, de hibridación de DNA de PVH, y me sale positivo, no significa que sea sinónimo de cáncer, como lo que te está diciendo que tiene infección por PVH. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿la infección por PVH tiene autolimitarse? La respuesta es sí. El tiempo de vida media del PVH en el cuerpo humano en una paciente con sistema inmunológico OK, sin ningún otro tipo de comorbilidad que pueda potenciar esa infección, generalmente es 9 a 12 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que esa infección por PVH sea crónica, persistente y pueda incorporarse el genoma del PVH al genoma de las células epiteliales y por lo tanto haber esa mutación, esa transformación de célula normal a célula displásica y de célula displásica a célula cancerígena, tiene que pasar mucho tiempo, ¿me dejo entender? Y para que se dé mucho tiempo tiene que haber ciertas condiciones que favorezcan justamente a que haya una persistencia de la infección por PVH que le permita internalizar pues el DNA del PVH al DNA del, ¿cómo se llama?, de la célula epitelial. ¿Les quedó claro? Entonces no es lo mismo, le vuelvo a repetir, infección por VIH que cáncer. Ahora, que uno pueda llevar a lo otro, sí, pero para eso hay un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo una infección por PVH demostrada, ¿qué es lo que yo voy a tratar? ¿La infección o la lesión que produce la infección? Si yo, por ejemplo, a una paciente le hago un examen clínico y no encuentro ningún tipo de lesión, ni verruga, ni condiloma, ni nada, pero le hago la prueba de la captura híbrida o la captura o el PCR y me sale sí, pues tienes infección por PVH. ¿Me dejo entender? ¿Qué voy a hacerla? Observarla nada más, ¿entiendes? Porque no hay un sustrato anatómico donde actuar. Pero si yo tengo una paciente que tiene una lesión derivada de la infección por VIH, como verruga, mejor dicho, lesión plana, condilomatosa o algo por el estilo, trato la lesión. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, para eso tenemos muchas cosas que presentar. Tenemos el gel de podifilina que va del 10 al 15%, la crema de imiquimod, la que trata con nitrógeno líquido, el ácido tricloroacético al 80-90%, que es de elección en las pacientes gestantes. ¿Ya?
Todas las demás no van en la paciente gestante. Por último, la exéresis o la ablación, la electrofulguración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, todas esas son para tratar lesiones producidas por PBH. ¿Me dejo entender? Ahora, hablemos ahora de infección por VIH, ya hemos hablado, hablemos de un tipo de lesiones que se van a producir en la mujer por infección por VIH, un poquito más avanzada, como las lesiones premalignas, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Las lesiones premalignas o precancerígenas para hacerlo más entendible, ¿no? Pero acá estamos hablando de haber un proceso de un periodo de tiempo determinado, aproximadamente 2 a 5 años, donde ya ha habido alguna incorporación del DNA del PBH al DNA de la epitelial y ha producido una transformación en las células del epitelio, me dejo entender, que se va a manifestar algún tipo de lesión en especial. La pregunta es, cuando yo quiero detectar en forma precoz este tipo de lesiones, tengo que utilizar algunos elementos que me permitan pues captar a las pacientes. Entonces, hay una prueba que se llama screening. Entonces, el término screening, ¿qué significa? Tamizaje, cribado. ¿Entiendes? En buen romance, ¿qué es? Es una aplicación de prueba masiva, ¿no?, a una población aparentemente sana, asintomática, para detectar algún tipo de lesión sospechosa, mejor entender, y pasar a otro tipo de exámenes más complejos, de mayor sensibilidad, de mayor especificidad, perdón, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi test o cuál es mi prueba de cribaje, de tamizaje para lesiones premalignas? Es el test del Papa Nicolau. ¿Estamos de acuerdo? Primero, que es un test de estándar de cribaje para cáncer cervical o lesiones premalignas. Cribaje, tamizaje. No es diagnóstico, acuérdense, no es diagnóstico, es de tamizaje. Separo a mis pacientes para hacerles otro tipo de pruebas mucho más detalladas. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿pero por qué no hacemos de frente esas pruebas más detalladas? Por el costo que implica, ¿estamos de acuerdo? Porque no son fácilmente aplicables, me dejo entender. Entonces tengo que seleccionar o tengo que potenciar mis recursos. Entonces digo, ¿a qué pacientes voy a hacer ese tipo de pruebas más costosas, más detalladas, que me requieren un mayor tiempo, mayor inversión? ¿Estamos de acuerdo? Las pacientes que tengan algún tipo de riesgo para presentar esas lesiones premalignas y que se manifieste en alguna prueba de cribaje o tamizaje. Esa es la prueba del Papa Nicolau. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, es citológica, le vuelvo a repetir, citológica, ¿no? Entonces, puede ser como una espátula de aire o como un citocepillo, se toma en la zona de transformación, en la unión escamo-columnar. Se toma, se hace un cepillado de esa zona y se pone una lámina portojeto, se colorea y se ve si hay células que han cambiado con respecto a un epitelio normal, al tipo de transformación. Y dependiendo del tipo de transformación, la vamos a tipificar de acuerdo a un informe y después vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace en una prueba de Papa Nicolau? En primer lugar, hay que estandarizarlo. Porque un patólogo puede manifestar un informe, otro patólogo otro informe y no apuntamos hacia un sentido común. Entonces, lo que queremos nosotros es estandarizar. Entonces, en el año 2001 se reunieron en la ciudad de Bethesda para estandarizar. Entonces, todo informe de una prueba de Papa Nicolau debe contar de lo siguiente. Uno, el tipo de muestra. Segundo, la conveniencia de la muestra, si es una muestra adecuada o inadecuada. Y para hablar de una muestra adecuada tiene que haber células glandulares y células endocervicales también dentro de la, ¿no?, dentro de la lámina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a clasificar negativo o anomalías de células epiteliales o otro tipo. Y la interpretación de resultados. Ahora, de las anomalías de células epiteliales, ¿cuáles pueden presentarse? ¿No? Eso es lo que quiero que se entiendan bien. Uno, la lesión epitelial plana o escamosa de bajo grado, LG-SIL, o la lesión intraepitelial plana o escamosa de alto grado, H-SIL. ¿Estamos de acuerdo? También puede haber de células planas, puede haber adenocarcinoma endocervical o in situ, células escamosas atípicas de origen incierto. ¿Qué quiere decir eso? Células escamosas atípicas de origen incierto. Son células borderline, no se sabe si son normales o anormales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no sabemos de dónde viene esa pequeña transformación, por eso dice origen incierto, ¿no? Pero probablemente derivada del tejido escamoso. ¿Estamos de acuerdo? Del epitelio escamoso. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? Entonces eso vamos a ver en la siguiente lámina. Células escamosas atípicas de alto grado o células glandulares atípicas de origen incierto, ¿no? Y notas informativas y sugerencias de patólogo. Eso es lo que normalmente va a haber en Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene, cuando un Papa Nicolau, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Entiende?
O sea, si yo tengo mi Papa Nicolau normal en una población de bajo riesgo, ¿qué es lo que se hace? Control. ¿Entienden? Control. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿por primera vez cuándo se toma un Papa Nicolau? Ya no es así ya. Bueno, ya no es así ya. ¿Ya? Lo que es 3 años pasado el inicio de la primera relación sexual, más o menos se recomienda el Papa Nicolau, ¿no? Sobre todo en pacientes adultas, ¿no? Y la pregunta es, hay algunas excepciones, sí, las pacientes adolescentes y las pacientes gestantes, no sé si perdón, las pacientes adolescentes, sobre todo esa es la donde hay, esa es una población especial, como están en constantes cambios mitóticos, por otras transformaciones, por cuestiones hormonales, por cuestiones de crecimiento y todo lo demás, puede haber confusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas pacientes ni tomarles Papa Nicolau, ¿no? Salvo que tengan un factor de riesgo ya puntual, ¿no? Que sean VIH, inmunosuprimidas, ¿ah? Posmenopáusicas, ¿no? Posmenopáusicas y básicamente eso. Y las gestantes son un grupo especial. Muy bien, entonces ese es uno. Ya, bueno, si le decía, la pregunta es, si yo tengo mi paciente que tiene un Papa Nicolau normal, ¿qué es lo que hago? Normalmente, bueno, todavía manejamos el concepto de control anual, ¿estamos de acuerdo? Pero en realidad si es una paciente de bajo riesgo, que no te presenta ningún tipo de riesgo y tiene un Papa Nicolau normal, hasta 3 años se puede esperar. ¿Me dejó entender? Si es el Papa Nicolau normal. Muy bien. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, si yo tengo una prueba de Papa Nicolau donde me sale un ascus, ¿qué es un ascus? Acuérdense. Células epiteliales escamosas atípicas de origen incierto. Son ascus. Células epiteliales escamosas atípicas de origen incierto. Agus es células epiteliales glandulares de origen incierto, el agus. ¿Estamos de acuerdo? Y hay las células epiteliales de tipo las células escamosas atípicas de alto grado. Muy bien. Entonces, si yo tengo un ascus, lo que hago es hacer un test de PBH. Y si el test de PBH, la prueba del DNA, el PCR, si es positivo, referida al colposcopista. Si es negativo, repito el PAP en 12 meses. ¿Entienden? O sea, entonces, buen romance. Me sale un PAP con ascus. Entonces, le hago una prueba de PBH. ¿Estamos de acuerdo? Por hibridación o por PCR. ¿Estamos de acuerdo? Me sale positiva. Si es positiva, no, va a colposcopía. Obvio, a colposcopía. ¿Estamos de acuerdo? Pero si sale negativo, control de Papa Nicolau anual en 12 meses. Más bien, si es una célula escamosa epitelial de alto grado, de frente al colposcopista. ¿Estamos de acuerdo? De frente al colposcopista. A usted le dan las clases, ¿no? Eso ya no hay problema. Más bien, problema en sus preguntas, cualquier cosa que tengan. Ya. Y si es una célula glandular atípica de origen incierto, un agus, al colposcopía, pero se le agrega que no solamente va a ver el cuello, sino también hay que hacer un curetaje del canal endocervical, ir más adentro, no solamente la parte externa, sino también hacer un curetaje del canal endocervical, biopsia endocervical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la paciente es mayor de 35 años y aparte tiene un sangrado de origen inexplicable, tengo que ir más arriba del canal endocervical, al endometrio, biopsia endometrial. ¿Estamos de acuerdo? Si es una lesión intraepitelial de alto grado, escamosa de alto grado, un HSIL al colposcopista. Si es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, al colposcopía, excepto lo que les dije, adolescentes, gestantes y mujeres posmenopáusicas. Ellas no, ¿entiendes? Ellas no van al colposcopista con las de bajo grado, van solamente cuando sea alto grado. ¿Estamos de acuerdo? Si es bajo grado, no van. Control anual. ¿Estamos de acuerdo? Maligna y cáncer cervix. Ahora, para llegar a este tipo de lesiones tiene que haber factores de riesgo. Ya sabemos que la génesis, ¿cuál es? La infección por PBH. La infección por PBH, ¿estamos de acuerdo? Pero yo le vuelvo a repetir, el 90% de las mujeres alguna vez en su vida han tenido infección por VIH. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, entonces, todo el 90% no vamos a hacer cáncer, no sé cuándo las mujeres no van a hacer cáncer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene que haber factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, ¿entiendes? Y esos factores de riesgo están en relación a que hacen que la exposición por VIH sea crónica, persistente, ¿entiendes? Esa crónica, persistencia, te da oportunidad que el PBH, su ADN, su genoma se incorpore
al genoma de los células epiteliales, ¿entienden? Haga la replicación y la transformación de una célula normal en una célula anormal. ¿Estamos de acuerdo? Primer factor de riesgo, comienzo de la edad sexual. Comienzo de la edad sexual a edad temprana. Menor de 16 años de preferencia. Punto de quiebre. Tienen mayor riesgo. Quienes han comenzado sus relaciones sexuales antes de los 16 años. ¿Estamos de acuerdo? 2. Quienes tengan varias parejas sexuales. 3. El tabaquismo. 4. Infección por VIH. 5. Inmunodeprimidos y dieta deficiencia. 6. Multiparidad. 7. Malos hábitos higiénicos. 8. Bajo estado socioeconómico. ¿Estamos de acuerdo? Principales factores de riesgo. No creo que les pregunten más después de esos 8 factores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es un cuadro comparativo con respecto a las lesiones premalignas. Sobre todo para aclarar nomenclatura. Muy bien. Entonces, yo tengo dos formas de evaluar lesión premaligna. Desde el punto de vista citológico y desde el punto de vista histológico. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista citológico que usamos es el Papa Nicolau. Y desde el punto de vista histológico que usamos, biopsia de cervix. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la diferencia. ¿Comprenden? Uno es células, otro es tejido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista citológico tengo mi LIE de bajo grado, o sea, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que antes se correlacionaba con una nomenclatura que era neoplasia intracervical tipo 1, NIC 1. ¿Se acuerdan? Ese es mi LIE de bajo grado. Tengo mi LIE de alto grado, que puede ser NIC 2 o NIC 3. En realidad hablar de NIC 1, NIC 2 y NIC 3 actualmente ya no es, ¿entiendes? Lo mantenemos con una cuestión de costumbre, pero de términos del punto de vista no. Cuando hablemos de citología hablamos de LIE de bajo o alto grado, ¿estamos de acuerdo? Y cuando hablemos de histología, de punto de vista histológico hablamos de displasia, leve, moderada, severa, la leve que se correlaciona con el NIC 1, la moderada que se correlaciona con el NIC 2 y la severa con el NIC 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué pasa si yo tengo una paciente que me sale por histología LIE de bajo grado, por histología, y por histología me sale displasia severa? ¿Qué hago ahí? Eso se llama disociación citohistológica. ¿Estamos de acuerdo? Hay una disociación citohistológica. Y si se produce la disociación citohistológica, ¿qué es lo que tiene que hacerse en este tipo de pacientes? No, pero ahí hice mi biopsia. Una biopsia ampliada, más conocida como cono. Pero es un cono de tipo diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Les pueden preguntar, ante una disociación citohistológica, ¿qué es lo que sigue? Un cono diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tratamiento. ¿Qué hago? Si yo tengo una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, hago vigilancia conservadora. No. ¿Qué quiere decir? Simplemente conducta expectante. Le hago seguimiento a la paciente. Control cada 6 meses, cada 12 años, cada 12 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y ver. ¿Comprende? Supongamos que yo tengo una paciente de 22 años, nunípara, pero ya bueno, tiene sus parejas, ha tenido 2 o 3 relaciones, parejas estacionales, y un control le hacemos un LIE de bajo grado, le hacemos la biopsia, sale un LIE de bajo grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago con esa paciente? Una opción es, la observo, no le hago nada, simplemente le hago un control a los 12 meses para ver si se repite o no la lesión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las lesiones de bajo grado, un 30% puede remitir. ¿Me dejo entender? O sea, puede regresionar espontáneamente. ¿Estamos de acuerdo? Se normaliza. Y otro 15% pasa a la siguiente fase. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, yo en el periodo de vigilancia encuentro que persiste, puedo usar una técnica, ¿no? Que es técnicas de destrucción local o técnicas de excisión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo en quienes evito la técnica de excisión, a quienes no le hago cono.
hijos, generalmente las nulíparas. Si bien es cierto no produce infertilidad, pero sí tiene riesgo de amenaza de parto pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces la pregunta es, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, vigilancia conservadora o ablación o crioterapia. Son técnicas de destrucción local, o sea, ubico la lesión, la quemo o le paso nitrógeno líquido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos destruyendo el tejido, la lesión. ¿Estamos de acuerdo? A nivel de... Un año. Anual. Cada 6 meses, sí, sí, no, sí, ya, ¿entiendes? Algunos dicen un año y medio, pero generalmente es un año. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y tienes que ver también, pues, si es una señora que vive en la ciudad, que es bien dedicada a cuidar a su salud y va a sus controles periódicos, todo, tú puedes darle el chance, mejor entender. Pero es una señora que viene de provincia y ya no la vas a ver nunca de acá, sabe Dios cuándo, ¿entiendes? Ya, pero es un tema de criterio y ya no hay consenso, no sé si me dejo entender, el consenso es que eso simplemente se hace vigilancia. Ahora, si es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ¿qué hago? Cono, ¿entiendes? Que puede ser con bisturí o que puede ser con ASA-LIP. ¿Estamos de acuerdo? Un ASA. ¿Estamos de acuerdo? Y mandar a patología, obviamente. Ese es mi tratamiento. Ahora, hablemos ya del cáncer de cervix, propiamente dicho. Los factores del cáncer de cervix son los mismos, hemos dicho. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro medio es la segunda causa en Lima Metropolitana, es la segunda causa de mortalidad femenina y es la primera causa de mortalidad femenina. Estamos hablando en Lima Metropolitana, ¿no? El cáncer es la segunda causa, pero la primera causa ¿cuál es? Mama. ¿Ya? Sí, en Lima. Ahora, a nivel nacional, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el primero. ¿Estamos de acuerdo? Es un poco confuso, no creo que les pregunten. Bueno, hablemos del cáncer de cervix. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ya cuando hablo de cáncer es cuando ya sobrepasa el cuello uterino, ¿me dejo entender? Cuando ya sobrepasa la lámina distal y empieza a haber infiltración, que puede ser pequeña, ¿no? Entonces ya estamos hablando de los estadios del cáncer, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá lo que le hablaba son etapas del cáncer del cuello uterino. Hay la etapa 1, el carcinoma se confina al cuello uterino, y este 1 tiene dos tipos, el 1A y el 1B. El 1A, cuando el tumor es microscópico, no lo observas visualmente, es microscópico, ¿no? Pero son, ¿cómo se llama? Menores o iguales de 5 milímetros de profundidad o menores iguales de 7 milímetros de ancho, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de lesiones pequeñísimas, ¿estamos de acuerdo? ¿Comprenden? Entonces la pregunta es, ese es 1A, pero el 1A se clasifica en 1A1 o en 1A2. Entonces, en 1A1 es cuando es menor o igual de 3 milímetros de profundidad, ¿no? En 1A1, ¿estamos de acuerdo? Y el 1A2 es cuando la invasión es entre 3 y 5. Entre 3 y 5. ¿Estamos de acuerdo? 3 y 5. El ancho es el mismo, menor de 7 milímetros. Lo que estamos viendo es la profundidad. Ya es lo que quiero aclararlo. Y el 1B puede ser 1B1 o 1B2. 1B1 es cuando el tumor es microscópico en algún momento o ya es macroscópico. Tú lo puedes visualizar ya. Así a simple visión, sin necesidad de colposcopía, ¿me dejo entender? Lo visualizas. ¿Comprenden? Lo ves. Haces el espéculo y ves la lesión. ¿Comprende? Pero es una lesión que llega a ser menos de 4 centímetros. O sea, es visuable. Para que sea visual tiene que ser más de 7 milímetros de ancho, 1 centímetro más o menos. Y menos de 4 centímetros. 1B1. ¿Está bien? Y 1B2 es cuando la lesión es visuable, pero está confinada al cuello, pero es mayor de 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Pero solamente se confina al cuello uterino. ¿Estamos de acuerdo?